Bien, mis hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios por darnos una oportunidad nueva de estar reunidos en la casa de Dios. La última vez creo que estuve acá, el trimestre pasado hablábamos de el templo, ¿sí? ¿Por qué venir al templo? ¿Para qué venir al templo? ¿Cierto? Hoy quiero empezar, como es costumbre, con una pregunta. No sé si la he hecho acá o no. ¿Es usted de las personas o conoce alguna persona de aquellas que dice que cuando toman la Biblia para leer o no la entienden o nos da sueño? ¿Han escuchado a alguna persona así? Es que a mí no me gusta leer la Biblia porque yo no entiendo. Es que yo voy a empezar a leer la Biblia y me coge sueño. Hemos escuchado a algunas personas o quizás hemos pasado por ahí algunos de nosotros. Es interesante que habiendo tanta información en la palabra de Dios, nosotros se nos dificulte entender, ¿cierto? El Señor dice que debemos pedir sabiduría para entenderlo. Pero también es cierto que no todo es para todos. También es cierto que nosotros no podemos pretender todos ser evangelistas y entender al 100% la palabra de Dios. Entonces, en el estudio de la palabra de Dios también tenemos que ser espiritualmente inteligentes, ¿cierto? Si se nos dificulta Daniel y Apocalipsis, pues arranquemos por algo más sencillo, ¿cierto? Mi esposa me decía que no entendía lo que estoy leyendo. A ver, le explico yo. Yo estaba leyendo Apocalipsis y entonces yo le dije, pues si casi no entiendo ni yo, ¿cómo pretende usted arrancar? O sea, hay que ser como coherentes, ¿no? Empecemos por el proceso, como lo hemos dicho, nadie llega al bachillerato si no pasa por la primaria. Nadie desarrolla un problema de la álgebra de Baldor si no aprendió a sumar y a restar. Entonces es más fácil arrancar, digamos, por los evangelios, la vida de Jesús, ¿quién no la entiende? Y progresivamente iremos aprendiendo, Dios nos irá dando la sabiduría para progresivamente ir entendiendo muchas cosas. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar. Amantísimo y bondadoso Dios, Padre Santo, estamos agradecidos por la oportunidad que nos da nuevamente de estar en este lugar. Bendito Dios, queremos que te quedes con nosotros, como ya lo hemos dicho, para que podamos poner en práctica algo de lo que vamos a estudiar en esta mañana, que será extraído de tu palabra. Quédate con nosotros, que lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, yo soy un poco desordenado tal vez con los textos, con los temas, y entonces cuando yo voy a presentar un tema en una iglesia, empiezo a pensar, ¿será que si lo tuve hace 3 meses allá? ¿Será que lo voy a repetir? Porque no tengo la precaución de escribir, bueno, esta fecha lo tuve en tal, que nosotros pues hacemos un tema y lo vamos rotando por las iglesias, claro, y termina ese y vamos rotando otro. Entonces tenía como la duda de si yo había presentado este tema aquí, si sí, si no, pero creo que no. Entonces las palabras que hablamos hace un momentico, es solamente para decirles que nosotros en la palabra de Dios encontramos temas que solamente leyéndolos les podemos sacar una aplicación para cada uno de nosotros. Es decir, no necesitamos ni utilizar el escudriñar la palabra, que es buscar un poquito aquí y otro poquito allá, como para preparar un tema. Pero he querido buscar en la palabra de Dios temas, partes de la Biblia, que solamente leyéndolos y comentándolos nos van a dejar a cada uno de nosotros una enseñanza, pues para descartar eso de que es que yo no entiendo la Biblia, ¿cierto? No, lo que hay es que saber, y principalmente leo un versículo y ¿qué me quiere decir a mí? ¿Cierto? A mí, porque la Biblia se quedó escrita en su momento para la persona de ese momento, pero hoy para cada uno de nosotros. Entonces la pregunta es, cuando leamos un texto, ¿qué aplica para mi vida? ¿Qué me sobra o qué necesito de ese texto? Esta semana cuando alguien me envió, a veces la hermana Eliana me envía Reavivados por su palabra, no sé si ella me lo envió, el hermano Fernando, había una historia que decía, tal vez me equivoque un poquito, pero entendí así,
que en alguna época de la historia, cuando los japoneses tenían ya su vida útil, ya prácticamente no servían para nada, decían ellos, entonces los echaban como en una canasta y los llevaban por allá a un lugar lejos y los desterraban para que murieran porque no servían para nada. No sé si será historia física o será una anécdota o será... Pero eso fue lo que llegó como historia de reavivados por su palabra. Y entonces decía que un hombre echó a su mamita en su canasta y empezó a caminar para dejarla por allá. Cuando pasaba por lugares donde la abuelita alcanzaba maticas del camino, entonces ella se colgaba y las partía. Y en otro lugar partía otra y partía otra, hasta que el hijo le preguntó: mamá, pero ¿para qué parten las ramas? Entonces ella le dijo: hijo, es que me preocupa que cuando usted vaya a regresar se pierda. Entonces, teniendo las maticas partidas, usted va a encontrar el camino para regresar a casa. Aunque esta señora era consciente que el hijo la iba a dejar, porque eso ya se sabía, ella estaba no preocupada por su suerte, sino por la suerte de su hijo, ¿cierto? Señales o cositas así es las que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros para que sigamos. Y en esta mañana, en el libro de Santiago, en el capítulo 5, el versículo del 7 hasta terminar, vamos a encontrar una serie de recomendaciones prácticas que nosotros como cristianos tenemos que ejercitar y llevar a cabo para así encontrar nuestro camino y llegar hasta la Canaán celestial, que es lo que nosotros procuramos. Y vamos entonces a arrancar con el que fue la lectura bíblica en esta mañana, que fue Santiago, capítulo 5, el versículo 7. Y ahí encontramos de una vez una palabra directa para cada uno de nosotros, porque dice así: por tanto, hermanos, aquí está hablando para cada uno de nosotros, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Primer versículo, y de ahí tenemos mucho para decir, que estoy preocupado con el reloj, ya nos faltan 20 para las 12. Por tanto, hermanos, dijimos, está hablándonos a usted y a mí, los hermanos de la iglesia de Maranata, en esta mañana, incluyéndome a mí. Y dice: tener paciencia. ¿Cuántos de ustedes son iracundos y se les sale la paciencia de vez en cuando? Ay, solo a mí. Ah, no, muchos se nos sale la... Otra cosa es dar rienda suelta a la impaciencia, ¿cierto? Pero se nos sale la paciencia. Tenemos que, con la ayuda de Dios, manejar ahí dominio propio para no dejar desbordar la impaciencia y entonces que vengan los resultados. Pero hay que tener paciencia, y dice hasta la venida del Señor. Podemos de ahí tomar o verlo con dos connotaciones diferentes. Una, porque muchos de nosotros, en medio de los problemas y las dificultades, los dolores y las vicisitudes de este mundo, ya queremos que venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él nos dice: tengan paciencia hasta que venga. Pero la más práctica es: tengan paciencia literal ustedes con los semejantes hasta que el Señor venga, ¿cierto? Entonces, ahí, para aplicarlo a nuestra vida, para nosotros preguntarnos: ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Pues, ¿qué tiene que ver? ¿Se irrita usted fácilmente con los de su casa, con su esposita, con sus hijos? ¿Se irrita fácilmente con los vecinos? ¿Se molesta fácilmente con los hermanos de la iglesia? ¿Sí? La recomendación del Señor dice que tenemos que tener paciencia hasta que venga el Señor Jesucristo, hasta que el Señor venga. Entonces, es importante de ese versículo aplicar a nuestra vida eso. Claro, la palabra misma de Dios dice: airaos, y tienen que airarse porque tienen naturaleza pecaminosa, pero no pequen, ¿sí? Puede enojarse con su esposa, con su esposo, porque somos humanos, pero de ahí a desahogarse gritándole malas palabras o llegar a golpearla, o con sus hijos, o los hijos con los padres, ahí tiene que haber una diferencia, ahí tiene que haber un pare, porque nosotros somos cristianos y el Señor nos recomienda que debemos tener paciencia hasta que Él venga. ¿Por qué hasta que Él venga? Porque ahí será una historia nueva. Si se acabó el pecado, se acaba la impaciencia, ¿cierto? Entonces hay que tener paciencia. Eso habrá mucho para hablar, pero pues nos toca ir, cada uno de ustedes puede sacar muchas más conclusiones. Dice:
ahí como ejemplo, dice que miren cómo el labrador, los que hemos sido campesinos, sembrar no es sembrar y cosechar mañana, es sembrar, arreglar la semilla, arreglar el terreno, sembrar y esperar que empiece a germinar la matica. Y la matica, por más que tengamos ganas de que de eche ligero, la podemos estirar para que crezca, sino que hay que tener paciencia, y dice que hasta que caiga la lluvia temprana y la lluvia tardía, y ahí empezamos a cosechar frutos. Espiritualmente hablando, nosotros queremos hablar de la lluvia temprana y decimos en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, esa fue la lluvia temprana. Y la lluvia tardía, sí, la que estamos esperando al final de los tiempos, cuando el Señor vaya a venir, y entonces esto va a derramar su Espíritu en gran manera para que su pueblo termine la obra. Sí, es verdad, pero en su vida y en mi vida hay lluvia temprana y lluvia tardía también, ¿cierto? A nivel personal. Y volvemos a colocar el ejemplo de la soberbia, de la impaciencia. Nos impacientamos con nuestros hijos o nuestros hijos con nosotros, y escuchamos la voz del Espíritu Santo amonestándonos a que hagamos las paces. Esa es la lluvia temprana, ¿cierto? Pero nosotros no. Él me ofendió, que él pida disculpas. Él me ofendió, que él pida disculpas. Y el Espíritu Santo está ahí trabajando como lluvia temprana para que uno de los dos busque la manera de reconciliarse y de seguir su vida. Pero nosotros no le hacemos caso a eso, pero queremos que la lluvia tardía, espiritualmente hablando, en nuestra vida, que si él se ofendió, es el que me pide perdón, pero yo sí quiero que mi vida sea fortalecida espiritualmente, que en mi hogar hayan bendiciones, ¿cierto? Pero es como querer echar el techo sin haber hecho las paredes ni las columnas, ¿cierto? ¿Cómo podemos echar un techo si no hay paredes y columnas? ¿Cómo queremos recibir lluvia tardía en grandes bendiciones derramándose sobre nosotros si las cosas mínimas que nos corresponden a nosotros no las queremos hacer? Las dejamos pasar por alto. Y entonces, si nosotros, así como el labrador, si nosotros espiritualmente hablando no hacemos caso a las goticas de la lluvia temprana, pues no vamos a tener cosecha en abundancia de la lluvia tardía. Entonces, otra aplicación para nuestra vida, sí, la lluvia temprana y la lluvia tardía a nivel global vino y va a venir. Pero valga tener en cuenta que si nosotros no hacemos caso a esas pequeñas goticas de lluvia temprana hablándonos a nosotros individualmente, no vamos a ser parte del gran derramamiento del Espíritu Santo cuando Cristo lo derrame en abundancia, porque nuestro terreno no está preparado para recibirlo. Pero si nosotros hoy escuchamos la voz del Espíritu Santo y somos receptivos para ir a la iglesia, para estudiar, para hacer la voluntad de Dios, de manera pequeñita que nos parece como insignificante, que a veces la rechazamos, si somos receptivos a eso, estaremos preparando nuestro terreno para que los frutos de la lluvia tardía sean efectivos en nuestra vida. El versículo 8 dice, tened también, como reafirmando lo que estamos hablando, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, ¿porque qué? Porque la venida del Señor está cerca. Es decir, nos está haciendo como un resumen hasta ahí. Es importante tener paciencia esperando la venida de Cristo, pero es importante tener paciencia los unos para con los otros, porque la venida del Señor es verdad que va a venir. Y nosotros, eso es lo que esperamos, que cuando el Señor venga nosotros podamos ser aceptos para ir a morar con Él. Entonces, el versículo 9 nos habla nuevamente de manera directa. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. No os quejéis. Hay problemas a veces en la iglesia y el hermano, en vez de llamar al hermano con el que tuvo el inconveniente, no, se va y llama al pastor. El pobre pastor, que es una persona neutral y quiere estar bien con el uno y quiere estar bien con el otro, se va a ver en medio de dos personas, porque nosotros somos quejosos, ¿cierto? Nos gusta quejarnos mucho y no sabemos cómo quejarnos de buena manera, ¿cierto? Si mi hermana o mi hermano a mí me ofende, o si yo ofendo a mi hermano, pues el derecho es arreglar el problema con esa persona, ¿cierto? Si las cosas pasan a mayores, eso es otro, que ahorita más adelante lo vamos a ver. Pero en cuanto sea necesario, nosotros debemos procurar vivir una vida sin muchas quejas, tanto en la parte espiritual y aquí dentro de la iglesia, como en la parte secular en nuestros trabajos. Alguna oportunidad tuve la oportunidad de trabajar en un lugar como más o menos a una hora y media de aquí de Bucaramanga.
Yo estaba haciendo la parte eléctrica aquel trabajo, y las personas que estaban construyendo la parte de las paredes y toda la construcción, yo llegaba y enseguida me saludaban y empezaban a decir: aquí por colaborarle al Señor, pero eso no nos está quedando nada. Nosotros venimos como por colaborarle al hombre, pero no nos está quedando nada. Y todos los días se quejaban y se quejaban y se quejaban. Y yo un día les dije: pues si el trabajo no les da, no vengan, que nadie los está obligando. Y es tan molesto escuchar a una persona trabajando y quejándose, pues no trabajen, ¿cierto? En la vida cristiana también existe eso. Muchos de nosotros no hacemos la obra, y si la hacemos quejándonos. Ay, pero es que a las horas que citan, ay, pero es que en el lugar que citan, ay, pero a la persona que vamos a visitar, yo no quisiera, en fin. La palabra de Dios, como consejito, como una muestra más para que nosotros encontremos el rastro para llegar a la Canaán celestial, nos dice: no se quejen. No es sano andarse quejando. Dice: el juez está ahí a la puerta, a él es el que le toca dar el veredicto, pero ustedes no se quejen tanto, porque tanto en la vida espiritual como en la vida diaria, así nos quejemos, tenemos que seguir adelante. Y nos indisponemos y logramos indisponer a muchos otros con nuestra manera de vivir. El versículo 10 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Es decir, hay personas mucho más santos que nosotros, con maneras mucho más rectas de vivir, y que tuvieron problemas y dificultades grandes, ¿cierto? Entonces la palabra de Dios nos dice: tomen como ejemplo a esas personas para que ustedes se animen, o como dicho de otra manera, todo lo que quedó escrito fue para que nosotros los cojamos y hagamos de ello como un escalón más para avanzar. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Quién ha oído de la paciencia de Job? Todos hemos escuchado de esa paciencia de Job, y como diríamos hasta hoy en día, Job de pronto bajó a la tumba, y cuando se levante va a preguntarle a Dios: oiga, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por qué usted me dio tan duro cuando? ¿Cierto? Y el Señor podrá contestarle todo eso, porque sí, él tuvo su experiencia, y el relato bíblico dice que al final fue bendecido y toda la cuestión, pero quién sabe si él descendería a la tumba sabiendo por qué. Nosotros hoy sabemos que una conversación entre Satanás y Dios provocó esto, queriendo Dios demostrar la fidelidad del ser humano, ¿cierto? Hoy nosotros podemos entender eso y lo sabemos, pero Job no sabemos si él supo al final de sus días por qué fue que tuvo ese inconveniente. Pero el tema de hoy nos pone a Job como ejemplo para cada uno de nosotros. Si aún ellos, que la palabra de Dios dice que eran rectos, que tenían una manera intachable de vivir, la palabra de Dios dice, hablando de Job, que aún él ofrecía todos los días sacrificio por sus hijos, porque decía: ¿qué tal hayan pecado? Yo quiero que ellos, como intercediendo por sus hijos. Ahora nosotros, que a veces ni oramos para acostarnos, ¿cierto? Entonces dice que tomemos como ejemplo y entendamos que sí, cuando tengamos problemas y dificultades, aún personas rectas tuvieron problemas y dificultades. Y dice: he aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor. ¿De cuál Señor? El Señor Jesús. Porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Cuando nos dé por renegar por los problemas y por las dificultades, que claro que son dolorosas y nos hacen arrugar el corazón, como se dice, miremos un poquito más allá, a la cruz del Calvario, y entendamos que uno que no tenía por qué sufrir, vino a morir por cada uno de nosotros. Y entonces eso tal vez no nos quite el dolor, pero nos cambia como la manera de pensar y decimos: bueno, vamos a formar parte del sufrimiento de Cristo, porque queremos formar parte en el reino de Dios también con Él. Versículo 12: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Y esta es la parte importante: sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Se habrán dado cuenta que no hemos salido del libro de Santiago, estamos en el capítulo 5, el versículo 7 en adelante, y hemos sacado una gran cantidad de aplicaciones para nuestra vida diaria. Y aquí en este versículo viene otra, que es la seriedad
en lo que nosotros hablamos, ¿cierto? Vamos a reunirnos hoy, hermanos, en Sociedad de Jóvenes a las 4:45. ¿Cuándo van a venir? Y se alza la mano y los que estamos aquí decimos, uy, esta tarde sí va a estar. Y llegamos y hay 3, 4, 2, ¿cierto? El Señor nos amonesta porque esas, en otro lugar de la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, ¿cierto? Y entonces ahí nos llama la atención y dice, que vuestro hablar sea sí, sí, o no, no. Entonces, ¿cuántos van a venir a Sociedad de Jóvenes? Mejor que nadie levante la mano y la hermana dice, bueno, yo voy a venir. Y qué alegría que vengan 6, ¿cierto? Pero cuando vamos a ir a repartir literatura, ¿cuántos van a venir? La iglesia completa, ay, somos 20. 20 por 5 literaturas, cada uno vamos a traer 100. Se nos quedan 50 o 60, ¿cierto? La palabra de Dios, no yo, la palabra de Dios nos amonesta que cuando nosotros digamos sí, es sí. Y esto va también aplicándolo a las responsabilidades en nuestros cargos, ¿cierto? Cuando nosotros nos ofrecen el cargo de director de escuela sabática, por ejemplo, que tuve la oportunidad de tenerlo, con miedo lo recibí, porque es una responsabilidad pesada, una de las más visiblemente importantes en la iglesia. Digo porque si no está el director de escuela sabática y no hay escuela sabática, ¿qué hay? ¿Cierto? Pero no es que limpiar las bancas sea menos importante que esa. Pero entonces muchas veces nos da pena decir que no lo aceptamos porque decimos que estamos rechazando a Dios cuando decimos que no. Pero no venimos a hacer presencia en nuestros cargos. ¿Qué era mejor? Decirle al hermano, yo qué pena, pero no voy a aceptar ese cargo, el que sea, ¿cierto? Pero no que los hermanos cuenten con nosotros y nosotros después nos relajamos. Porque la palabra de Dios en capítulo 5 de Santiago, en el versículo 11, en el versículo 12, dice, y nos recomienda que como otra ceñita para nosotros encontrar el camino al reino de los cielos, debemos ser personas de palabra. Hoy en día, como los antiguos, antiguamente no había que firmar pagarés ni letras, valía la palabra, ¿cierto? Hoy en día, recuerdo, antes de que muriera el papá del hermano Leonardo, mi abuelo, de esos que hablaban con la palabra, él se molestaba cuando le decían que le firmara le voy a firmar esto porque él vendía una nevera, todavía la vendía, que a él era que le quedaban debiendo. Venga, le firmo yo tantas letras. No, es que yo confío en su palabra, o es que usted no tiene palabra. Y confiaba en la palabra. Después, al final de su tiempo, le tocó empezar a firmar letras porque ya la palabra no servía. Pero el Señor nos recomienda que nuestras palabras sean en el hogar, las promesas a los hijos, las promesas a la esposa, promesas al esposo, que se quedan en el aire, también tienen que ver con que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Globalmente es la responsabilidad y la seriedad en lo que nosotros nos comprometemos, ¿cierto? A llegar temprano, si es a las 2, es a las 2, y si no puedo llegar a las 2, pues avisemos, ¿cierto? Porque uno se queda, sería que se accidentó, no, y el otro ya tranquilo durmiendo. Entonces todas esas cositas que nos parecen pequeñitas, como yo vuelvo y lo digo, nosotros los cristianos no nos vamos a perder por los pecados grandes, que llamamos grandes porque todos son pecados. Matar, robar, adulterar, ¿no? Quizás por eso no, pero por cositas como estas, que a la larga se llaman mentiras y que la palabra de Dios dice, ni los mentirosos heredarán el reino de los cielos. Entonces, son cosas que son sencillas de corregir, pero que nosotros de una manera u otra nos hemos acostumbrado a convivir con ellas y no les damos importancia. Dice la palabra de Dios que las zorras pequeñitas hacen más daño que las zorras grandes, ¿cierto? Las cosas pequeñitas nos hacen más daño tanto a nivel individual como a nivel grupal. ¿Está alguno, el versículo 13, está alguno entre vosotros? ¿Hay alguno que esté triste por algún problema, alguna dificultad? ¿Todos están contentos? Ah, qué bien. Sin embargo, si algún día está triste, aquí está el consejo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, ¿cierto? O sea, como quien dice, no me ponga a regar el cuento primero, amanecí triste por los estados, unas caritas llorando, y enseguida, ¿por qué está llorando? ¿Sí? Eso es lo que uno ve por un lado y por otro. Ayer, en uno de los grupos ahí de la familia, una carita llorando, y entonces otra persona preguntó, ¿por qué está llorando? Entonces él le dijo, no, fue que mi niña pequeñita cogió el celular y empezó a mandar
Y así sucede hoy en día. Pero el Señor dice que si nosotros estamos tristes, lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué dice? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, ¿cierto? Eso es lo primero que tenemos nosotros que hacer cuando sintamos que estamos tristes. O de otra manera dicho, deprimidos, ¿cierto? Hoy en día nos deprimimos con facilidad. ¿Está alguno alegre? Ah, pues como estaba triste ya oré, pero si estoy alegre, pues listo, estoy alegre, ¿no? El Señor dice que también mostremos la alegría cantando alabanzas, ¿cierto? ¿Está alguno triste? Ore. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas al Señor. Anteayer, paré el carro aquí arribita, a pie de una cancha y escuché que alguien cantaba Más allá del sol por ahí, y escuché, y volteé y miré quién es, la hermana Dora, iba haciendo deporte y iba cantando, ¿cierto? Y yo la escuché, y cuántas personas más la escucharán. De pronto los exadventistas escuchan un himno cantado por ahí, los que ellos escuchaban cuando iban a la iglesia, y eso es algo que les reaviva, que les llama la atención. Entonces el Señor dice, si está triste, ore, pero si está alegre, expréselo también, porque de esa manera también podemos ser un testimonio para las demás personas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Esta partecita es importante tenerla en cuenta. Si hay algún enfermo, sí, el protocolo dice que hay que llamar a los ancianos. Si el enfermo lo pide, el enfermo debe estar consciente para el ungimiento. El enfermo debe decir, yo quiero que vengan los ancianos a hacer una oración por mí. Los ancianos cuando llegan deben decirle, hermano, ¿usted quiere que lo ujamos? Sí, yo quiero que me unjan. Bueno, hermano, usted lo que primero tiene que hacer es, ¿tiene algún inconveniente a alguna persona para pedirle perdón, o alguna persona que usted siente que ellos deben, mejor dicho, tienen que ponerse en paz con alguien? Él dice, sí. Tiene que, hasta que no lo haga, no se puede, porque si nosotros no confesamos nuestros pecados, el Señor no nos perdona, perdemos el ungimiento, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que así tiene que ser. Él se tiene que poner en paz con las demás personas para decir, ahora sí estoy listo. Y por eso el Señor Jesucristo dice, y la oración salvará. Algunos dicen sanará, algunas versiones dicen sanará, pero no es la más correcta, porque nosotros sabemos que muchas de las personas con las cuales oramos se mueren. Entonces sería una mentira. Pero la oración salvará, sí, porque si usted ha confesado sus pecados, si usted se ha puesto en paz, si usted se ha entregado en las manos de Dios, el Señor lo levantará. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga, y lo va a llevar a morar en el reino de los cielos. Ese es el protocolo para ungir a una persona. A uno muchas veces lo llaman, venga a ungir a una persona. Bueno, yo no he oído ungir a ninguna persona todavía, pero los ancianos los han llamado, venga a ungir a una persona, y la persona ni sabe que lo están ungiendo. Ese no tiene, ahí ya no tiene, ahí podemos llegar y orar, claro, porque nosotros podemos elevar oraciones intercesoras, pero el proceso de ungimiento como tal no se está llevando a cabo como es, porque el paciente, la persona debe estar consciente para que se ponga en paz, y entonces ahí sí, cuando el Señor venga, pueda levantarlo y llevarlo al cielo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Esto lo tocamos un poquito anterior. Cuando hay un problema, una dificultad, yo me peleo con el primer anciano de la iglesia de Palestina, yo no tengo que ir a decirle a los otros, no, yo debo confesar mi pecado con él mismo. Hermano, me equivoqué, discúlpeme, y el hermano me disculpará, y arreglamos las cosas unos con otros. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, y ahí hay un ejemplo. Elías era un hombre como cualquiera de nosotros, dice la palabra de Dios, y oró para que no lloviera y no llovió, y oró para que lloviera y llovió. Pero ahí aplica cuando dice que si tuvieras fe como un granito de mostaza, entonces podemos pedirle a este monte, córrase para allá, véngase para acá, y lo haría. Pero desafortunadamente nuestra fe es muy poca. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne de nosotros es débil, para que todo se cumpla de acuerdo a lo que nosotros queremos. Y la palabra de Dios también dice que a veces pedimos y no recibimos porque no sabemos pedir, ¿cierto? Se nos mete en la cabeza que me quiero ir para Estados Unidos, voy a sacar la visa, voy a sacar el pasaporte, pero como no me salió, me voy por el hueco, ¿cierto? Porque nosotros queremos soluciones así. Entonces, con el Señor las cosas no funcionan así. Hermanos, el versículo 9, si alguno de entre vosotros se ha extraviado, ojo con esta parte, si alguno de entre los que están en esta iglesia o de los que ya no están en esta iglesia
se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver del pecado al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y habrá cubierto multitud de pecados. Y nosotros muchas veces decimos, el hermano Simón estaba en la iglesia y se retiró, él ya sabe, y se fue, déjalo, ¿cierto? Sin embargo, la palabra de Dios dice, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, ¿cierto? Porque a nosotros nos parece que el que se fue sabiendo y le dio la gana de irse y él verá si quiere volver. Pero la palabra de Dios hoy nos dice que no, que debemos dedicar tiempo a traer, a visitar. Ya si no quiere venir eso, pues hemos hecho nuestra parte, ¿cierto? Hemos salvado la responsabilidad. Pero si lo hacemos volver otra vez, si esa persona que un día se fue, nosotros le gastamos tiempito, lo visitamos, lo llamamos, le colocamos un mensajito y un día llega a la iglesia, hemos hecho nuestra labor. El Señor nos hará, como quien dice, como según lo que dice la palabra de Dios, como que nos tendrá en cuenta para cubrir una multitud de pecados, y nosotros hemos sacado un alma que, aunque a nosotros nos parecía que se fue porque le dio la gana, es por alguna cosa. Los hermanos que se van de la iglesia, incluso mi esposita, lo que se quejan principalmente es, a mí nadie ni siquiera me llamó, ¿cierto? A mí nadie me dedicó una llamadita, ¿cierto? Y puede ser una excusa, ¿cierto? Porque uno allá en medio de como no me llamaron yo no vuelvo, puede ser una excusa utilizada por Satanás. Pero es la verdad. Muchas de las personas que se van, nosotros simplemente decimos, oiga, fulano no volvió, fulano no volvió, y fulano no volvió y no volvió. Pero el Señor hoy, terminando el capítulo 5 de Santiago, nos dice que es importante dedicarle tiempo a los que estuvieron y ya no están. Que no pensemos que se fueron porque les dio la gana, es porque Satanás los agarró, los abandeó y un día en un momento de debilidad se fueron. Y de pronto muchos de esos están esperando una llamadita, una visita. Pero nosotros, como creemos que ellos se las saben todas y se fueron fue porque quisieron, no lo hacemos. El Señor pueda bendecirnos, el Señor pueda seguirnos mostrando maneras de estudiar la Biblia, aplicaciones sencillas, verdaderas, y que son como escalones y peldaños que nosotros tenemos que empezar a subir en nuestro camino, en nuestro caminar diario con Cristo. Tenemos que tener la paciencia, tener la seriedad en nuestra manera de hablar, velar por las demás personas por las que se han ido, en fin, todos los consejos que en estos versículos encontramos son necesarios para el diario vivir de cada uno de nosotros. Y no es necesario ser eruditos en la palabra de Dios. Por lo tanto, no nos desanimemos cuando no entendamos. Hagámonos la pregunta, ¿qué me aporta a mí? ¿Qué tengo de este versículo? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿O qué estoy haciendo mal? ¿Qué me debo felicitar porque lo estoy haciendo? ¿O qué debo corregir para seguir adelante? Que el Señor pueda bendecirnos. Vamos entonces a terminar con el himno número 500. El himno dice que si queremos tener un vestido blanco y una corona de estrellas, debemos ¿qué? Marchar, ¿cierto? Eso fue lo que miramos en esta mañana, un camino a seguir con unas guías a cumplir. Amantísimo y bondadoso Dios, nuevamente cerramos nuestros ojitos y le damos gracias, Padre Santo, porque nos ha permitido meditar en una pequeña porción de tu palabra. Queremos, Señor, que al retirarnos a nuestros hogares, cada uno hagamos un examen de nuestras vidas, en qué estamos fallando, o qué debemos corregir, o qué estamos haciendo bien. Quédate con cada uno de nosotros, junto con los familiares que representamos donde quiera estén. Les bendiga, les acompañe. Y permita, Señor, que al dirigirnos a nuestros hogares nos acompañe a nuestro almuerzo, Señor, y podamos seguir en sintonía en este día para seguir trabajando en tu obra. Pedimos tus bendiciones y las agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga, que tengan un feliz resto de sábado.